Primero la palabra a la doctora Sandra Montes. Ella es profesora en el Colegio de Filosofía y enseña los tratados ontohistóricos en la licenciatura, ¿no? Entonces, acaba de doctorarse sobre una tesis sobre disposiciones y templos, ¿no? Muchas gracias, Rebeca. Les agradezco mucho su asistencia y sin mayor preámbulo voy a comenzar la lectura de mi trabajo, que, bueno, he titulado provisionalmente Meditación Histórica, aunque el título se dio primero, pero ya en la revisión más detallada, en especial de los cuadernos negros, pues se ven todos estos motivos de la meditación saliendo a la luz y, bueno, pues creo que el trabajo fue tomando mayor fuerza, ¿no? Entonces, sin mayor preámbulo, comienzo. Pregunta Heidegger, pero ¿y si se lograra decir algo sobre la diferencia de ser con la sencillez más simple y con la más bella contundencia? ¿Pero qué es lo bastante sencillo como para desconcertarnos del todo? Meditación. ¿Meditación? Lo único que es necesario, meditación, y luego más meditación, y por tanto, antes que eso, educación para la meditación. Declara Heidegger en Reflexiones 4. Haceros fuertes para una meditación original. Perseguimos esta tarea única y singular de Heidegger cuando busca circunscribir la meditación como un pensar en ser mismo, como historia. Primeramente, quisiéramos señalar que en los cuadernos negros se congregan reflexiones en torno a los motivos centrales del proyecto del pensar conforme a la historia del ser. Motivos que han sido trazados y bosquejados en los manuscritos que nombran este proyecto del pensar. Es decir, en donde cada tratado de la historia del ser ejerce un ensamblaje, lo ejercita, lo prepara, encaminando además las sendas y señas del mismo proyecto, pues todos los tratados acuerdan tonos a la preparación para la meditación histórica, como el tratamiento que la lleva a cabo. Pero, ¿qué caracteriza a la meditación histórica que busca preparar un pensar? Lo que la caracteriza, la diferencia de ser. La encomienda estaría entonces en preparar el camino de maduración para la meditación larga y pausada que se ejercita en las propias disposiciones que van a coaccionar un ánimo fundamental, mismas que pueden sacudir y arrebatar, según Heidegger, de la homogénea obviedad en la que habitualmente estamos consignados. El ámbito disposicional se caracteriza, hay que subrayarlo, por la atenta preparación en larga calma de un ánimo extendido. Heidegger le llama el magno estar dispuesto, por el silencio o el acallamiento. La ejecución de la meditación se despliega entonces a través de una hermenéutica señalante o de un cómo originario que dirija las preguntas hacia lo mismo acaecido en la historia, lo que demandará, por tanto, tomar suficiente distancia y precisa distinción frente al balance historiográfico en el modo de concebir y medir lo histórico de la historia. Y esto porque la meditación sucede un internamiento en el recuerdo de lo inicial, en el que reposa calladamente el pensamiento metafísico, donde precisamente lo que se busca es abrir una vía de confrontación que alcance a tomar la distancia necesaria para enfrentarse a su transcurso como primer comienzo. En la meditación de la historia del ser se busca entonces resituar la mismidad de la filosofía en una posibilidad apropiadora de su propia fuente y sondear de esta manera el fundamento que sostiene su acaecer, lo cual exige a la filosofía una confrontación consigo misma. Pero, pregunta Heidegger en Reflexiones 4, ¿filosofía? Tan solo una educación para un serenamiento y disposición para un largo preparativo en el que dé asomo aquella disposición de resolución que pueda asumir la apertura para el ocultarse, a fin de abrevar en una meditación sobre el ocultamiento abierto como la irradiación del campar del ser. Así que es una vía positiva y esencial de la meditación que conduzca a la filosofía a su ocaso, porque en ello busca salvaguardar la dignidad de su fuente y su irradiación, como la historia del primer comienzo. Este título que perseguimos está cargado de contenido. Contiene una carga en el decir de un pensar y la contención de un grave peso significa la disposición de la existencia de salvaguardar el ser ahí. Abro cita, edificar la contención de la salvaguarda del ser ahí, diría Heidegger, es un grave peso e implica preparar una disposición a fin de lograr transitar el callado curso inaparente de lo acaecido. Es decir, guiarse por lo no disponible,
a fuerza de edificar la disposición para el silenciado y simple acaecimiento histórico del ser. Ante ello, Heidegger dice, la resolución debe constituir la respuesta de la existencia meditabunda. Con esto, quisiéramos trazar algunas coordenadas de este pensar meditativo que se sitúa en y como una transición, porque el pensar en tránsito echa a andar un retorno al comienzo, a partir de lo no desplegado en el pensar metafísico aún vigente. Por ello, el pensar esencial siempre retrocede, por lo que la verdad del comienzo, ¿no? La verdad del comienzo es preparada para una fundación en la palabra pensante, cuya transformación esencial convoca otra humanidad al decir. Así, la meditación busca reconocer las posiciones metafísicas fundamentales que encaran lo acontecido de la historia y siempre en vistas a la incuestionada diferencia metafísica ya decidida entre ser y ente. Pero habrá que notarse que el enfrentamiento no es con los pensadores de la tradición metafísica, sino una confrontación con sus posiciones fundamentales del primer comienzo, que lo configuran como primero. De este modo, se delimita un preguntar que piensa la diferencia en cada caso en una falta de atención y consideración del ente que confronta y reúne, el despliegue de ser y ente. Y cito a Heidegger, la preparación de un pensar reconoce la limitación de un preguntar, ya que un pensar al preguntar tiene que llevar a lo más íntimo y extremo en la conjunción y refulge la irradiación del campar, del distinguirse del ser mismo. Las posiciones metafísicas fundamentales han tomado siempre como base esta diferencia a la hora de buscar desplegar su propio preguntar esencial. Cada pensador a su manera supone la diferencia, porque le ha sido dispuesta una delimitación como fundamento de la condición de su posibilidad de preguntar, aunque esencialmente no la interrogue, ni esencialmente haya alcanzado a desplegarla como fundamental en su diferenciación. De modo que casi permanece en honda indiferencia. Pero tampoco, cito a Heidegger, el decir pensativo nunca conduce a lo comprensible, ni puede probarse, ni acreditarse, sino que habla hacia lo incomprensible e inhabitual, para resituar al hombre ahí, en lo desconcertante y en la extrañeza del ser. La meditación no es el mismo pensar de este primer comienzo, aunque todavía ha hablado el lenguaje de la metafísica, sino el reponerse del ser en el pensar del otro comienzo. El pensar es otro respecto del primero, cuando el ser mismo se dona en una torsión o reposición, la Verbindung, de su propio esencial. De acuerdo a la historia del ser, nos refiere el tránsito que el pensar debe ejercitar. El pensar reconoce la dignidad del ser y para ello se tiene que reponer en el dolor de la experiencia, resolverse en la experiencia, porque en la resolución de la diferencia, la experiencia y pensar son lo mismo. Cito, pero en la previsión del pensar preparatorio inicial, el comenzar comienza tan solo puede ser llamado el otro comienzo con respecto al primero. La experiencia que tiene que afrontarse primeramente es la del dolor, manifiestamente el dolor de la despedida, nombrada así por Heidegger con mayor amplitud en el evento. Porque solo en esta experiencia puede recobrarse una torsión al quebramiento del ser mismo. La experiencia es regreso a la historia del ser, porque ahí se retiene su esencia ausente encarecida del dolor. La manifestación del hecho de que somos sin dolor y nos aseguramos la experiencia de la vivencia en una plena, aunque inaparente, inexperiencialidad. Y dice Heidegger, cito, estamos sin experiencia del comenzar del comienzo, somos sin dolor. En ese sentido, todavía no estamos. Por ello, tenemos que aprender primero el experimentar. La historia del ser despliega el ámbito de la experiencia. Trae a cuestas la experiencialidad desde la que se alcanza a apreciar una ausencia de experiencia. Ausencia que por medio de un poder organizador ha sido reemplazado por el mirar, el calcular, por la certeza y el sistema metafísico del pensar. Parece que solo la experiencia del dolor puede llevar a torsión o reposición a la historia del ser. Y la meditación de este sobreponerse indica interiorizar en el recuerdo, prestarse al sentido de lo acaecido, volverse capaz de retener lo retraído. Frente a ello, el otro pensar implica un recordar a la manera de salvaguardar un envío, es decir, lo que nos es donado. Asimismo, implica la opresión de custodiar el recibimiento y la entrega. Como ausencia de experiencia,
Un dominio y obstinación se encarga de impedir plenitud al ámbito de experiencia del inicio en el acaecimiento. En este respecto, nos señala Heidegger, el modo de mirar atentamente a la esencia de esta experiencia tendrá que surgir del hondo desgarro que provee el dolor, soportar la diferencia en la despedida. La despedida siempre alude al ocaso al que tiene que sumergirse el primer inicio. El ocaso es lo que primero tiene que encarar un pensar en tránsito, por lo que solo en la despedida es posible hallar un puente al tránsito. El pensar histórico del ser, en la extrema separación del hombre pensante del ser, empuja a una experiencia de la inicialidad de este inicio. Es decir, cito, de la esencia de esta experiencia se determina la inexperiencia, que llega a la luz en la época del acabamiento de la incidencia de la metafísica. Llega a la luz el ocaso de la inicialidad del primer comienzo que se ha desplegado como historia de la metafísica. Ante este estado de cosas, la meditación de la historia del ser tiene que traer algo esencial, que crece en un sentido íntimo de precariedad en la que se tiene que encarar esta ausencia de experiencia. ¿Cómo? A través de un sobreponerse en la experiencia del dolor a la resolución de la diferencia. Traer el recuerdo de lo simple, esto es, la diferenciación que recobra la propiedad acaecida de la pobreza. La ausencia de experiencia, en su íntima precariedad, puede volcarse en empobrecimiento esencial en la pobreza como el primer radical deshacimiento. En medio de un deshacimiento radical de lo ente, el ente mismo es llevado a experienciar custodia y pérdida. Y no obstante, en la pobreza como plenitud de ser, el ente ahí se aclara. Y es que en este deshacimiento puede suceder una transferencia al ser. En un empobrecimiento esencial, Heidegger señala que el ente puede ser conquistado y arrojado en un decir inaugural, porque el empobrecimiento desde la pobreza es un abrigamiento, un abrigo del ente en el que se recobra un ámbito de apropiación cuanto más se ha decidido un pensar en el deshacimiento. Desde la inicial y permanente diferencia o el ser o el ente, que en el curso de la metafísica ha entrado a su despedida, un deshacimiento de la primacía del ente sobre el ser lleva a padecer una torsión. Resolverse a la experiencia de la despedida, donde la experiencia es salto del pensar hacia un puro decir del ser, a través de una desfundación del ente mismo. De esta manera se lleva a un abrigo o albergue la palabra como decir originario del acaecer apropiador-desapropiador. Es por ello que quizás, a través de una hermenéutica disposicional, se puede apreciar que la meditación histórica se ve guiada por la pobreza, la calma, la paciencia, la serenidad, la ligereza, la longanimidad, la gracia, la magnanimidad, la ecuanimidad, a fin de predisponer un sitio a la experiencia donde como por primera vez se abre el claro de lo inhabitual. El ente, arrojado de su habitualidad, tiene que soportar una deposición de su esencia infundada o inesencial. A través de la diferencia como separación extrema, se dispone transferencia de acaeciente apropiación. Una experiencia que puede propiciar esta deposición en el ente es la del anonadamiento, como una experiencia que transfiere una apertura para el claro de la I acaecido. A través de un claro de lo inhabitual, el ente se afirma, pero depuesto. La separación va a cobrar entonces el sitio de la disposición fundamental de la diferencia cuando el ente es arrojado de su habitualidad y donde sale a relucir su infundación y con ello el abismo sin fondo que abre este dirimir originario. Esto es el dolor de la separación de la habitualidad del ente. Por lo que la primera transferencia está en abrir un claro de lo inhabitual. Esto sucede en medio de una disposición de ánimo fundamental, en una disposición que desde su raíz separa y remueve lo así falto de raíz o de fondo. Así que lo que tambalea por hallarse falto de arraigo es el ente mismo, que en su indiferencia es transferido a su quiebre abisal a una depotenciación. Por lo que la manera de comportarse habitual es arrojada de su habitualidad misma. Solo entonces puede suceder que en medio de lo inhabitual el ente es reconocido en su abandono. Por ello, la disposición fundamental del espanto es lo que primero podría ocasionar una separación en la habitualidad del ente de la habitualidad del ser. La inhabitualidad del ser debe colocarnos como por primera vez con el espanto de su ausencia, porque el espanto abre el sitio de la nada y la nada separa, fuera del ente y lejos de su convocatoria, pero no obstante, en el encarecimiento de lo inhabitual de lo ente gana una relación esencial.
Desde la experiencia del abandono del ser, la pregunta por la verdad del ser se inaugura en el camino de meditación como lo separador, donde se abre espacio para la disposición que separa y distingue una experiencia del ser que abandona por completo al ente, el cual solo podría devenir más ente a través de otra experiencia del pensar mismo. Por ello, lo separador, Entsensende, de la experiencia de la diferencia de ser, es también lo espantoso, Entsensliche, la propia inhabitualidad del ser. La inhabitualidad del ser recuerda nada, a lo intangible de toda habitualidad, a lo completamente otro que sobreviene en su carácter inhabitual. Pero en tanto el ser separa, acaece ser ahí, nos indica Heidegger en Aportes a la Filosofía. Esta disposición fundamental de la separación abre una vista hacia el abismo sin fondo. Lo separador atraviesa también la experiencia del abandono del ser y en su carácter puede poner en marcha un pensar hacia las vías de tránsito y de otro comienzo. En tanto contiene posibilidades de disponer un pensar que se ha resuelto a su propio caso, tiene que experimentar la despedida de frente al dolor. Así, el pensar pensante o meditativo se recobra, dejando que acaezca apropiadoramente el ente en una separación extrema con el ser. Pero, ¿por qué se trata de inaugurar ese entre que no ha sido atendido ni considerado y por ello tampoco experimentado? Por esto, la meditación constantemente tiene que resituar el ámbito de diferenciación como el comienzo de todas las diferenciaciones. Esto nos señala Heidegger en el Tratado sobre el Comienzo. La esencia de la diferenciación es la diferencia como despedida, es el evento. Por eso, la resolución de la diferencia recobra una instancia en el acaecer apropiador cuando es resolución a la despedida. En la resolución de la despedida, el ser mismo se diferencia del ente. ¿Cómo? Aclarándolo. Es decir, sale a relucir el espacio de su cuestionabilidad como el espacio de su secreto, el espacio de juego en el que el ente se recobra y llega a ser más ente que antes, porque llega a acaecer apropiadoramente. Entonces se dice, gana la dignidad de su espacio temporal. La meditación histórica se sitúa en el tránsito cuando busca despedirse y cuando busca preparar otra experiencia del pensar. La despedida no es mero fin y cese, indica Heidegger, sino que la experiencia de la despedida inicia en el comenzar del comienzo. Es la experiencia de la intimidad del custodiante advenimiento. La despedida es transferencia de dejar ser cada cosa en su ser propio y en esta propiedad dejar resurgir el ente desde sí mismo en su singularidad. Por ello, la despedida misma es advenimiento. Así, la experiencia del inicio es regreso a la historia del ser, regreso a la diferencia. El camino de regreso tiene que andar junto al dolor de la despedida porque es disposición a lo necesario. La despedida trae consigo la resolución del ocaso, donde también el pensar tiene que experimentar un saber esencial para sumergirse en este mismo. Porque el ocaso es la apertura para este inicial advenimiento. En el ocaso del inicio, reiteramos, permanece el dolor de la despedida del ser. Esto es importante. El evento del comienzo es el ocaso. En esta experiencia nos exhorta Heidegger, se podría abrir un intersticio, el entre que bifurca las sendas del pensar representador que es desfondado a un pensar simple del ser que tiene que haber sido desfundante. Así el preguntar caduca, mientras que la meditación tiene que prepararse conduce al pensar a su ocaso. Por tanto, lo único que la metafísica puede hallar es su fin. El pensar, en cambio, tiene que ir a su ocaso en el otro comienzo. Y para ello se tiene que preparar la despedida, esta como única posibilidad de un salto apropiador. Solo ahora podemos insistir que el comenzar del comienzo es la despedida, es la diferenciación, es el propio evento del ocaso como intimidad del comenzar. Es decir, resoluciona la despedida como advenimiento inicial, como lejano advenimiento del ocultarse, diría Heidegger. Ahora bien, si el pensar es el desfundar para la resolución de la diferencia, podríamos decir que la instancia abismosa del ser ahí alcanza una medida en la resolución solo cuando la verdad del ser se torna experiencia del ser. Ser ahí tiene una fundación, comporta una medida espacio-temporal, pues la diferencia del ser es la fundación del espacio de tiempo. La resolución entonces nombra la transformación en el preguntar por el ser. Por tanto, en medio de la experiencia del dolor esencial de la despedida del comienzo, el pensar se sumerge en su ocaso y lleva a desfundación al ente en su primacía.
En el tránsito al ocaso, tiene que preparar la cuestionabilidad que repone al ser mismo en su dignidad como lo más originario, es decir, como lo más digno de ser preguntado en su verdad. Ante esta cuestionabilidad, el preguntar caduca. No obstante, el pensar se torna más resuelto, porque reivindica su esencial referencia a la verdad del ser y retorna como despedida del comienzo, dejando relucir así la dignidad más rica de la diferencia hasta en el preguntar por la entidad del ente en la metafísica. Pero pregunta Heidegger en Reflexiones 4, ¿a qué podrá deberse que la pregunta por la verdad de la diferencia no se comprenda? ¿A que no se la toma en serio? Y esto porque no se tienen motivos para tomarla en serio. Y no se tienen motivos porque el acceso a eso, el abismo sin fondo, no está abierto. Es decir, porque no hay ninguna precariedad. Es la época de la falta de necesidades. Sin embargo, la experiencia funda una posibilidad. Poner en cuestión, en primera instancia, el habitual poder humano de disponerse. Esto significa que, frente al ámbito de maquinación y maniobra técnico-científico, de producción técnica de historia y del imperio de la avidez de la vivencia, junto con el afán de conocer y saber todo, el empuje a la serenidad, la disposición a la calma ante lo inexplicable, no dado e insondable, esto es, el impulso que puede ejercer la filosofía, es que pueda advenir un coraje o sobrevenir un ánimo fundamental hacia una disposición de no disponibilidad. En un tranquilo respirar ante la fascinación de lo público es que pueden asentarse posibilidades de un arraigo concerniente a posibles nuevas edificaciones fundamentales. Disponerse a lo simple, atreverse a la paciencia, al silencio, desplegar lo sencillo en su riqueza, longanimidad necesaria para la simplicidad de las grandes preguntas, pregona el pensador. Porque lo que se busca es recobrar una apertura para llevar a decibilidad el evento, el acaecimiento apropiador. Un alzado disposicional entonces mantiene en vibración el pensar en tránsito entre un primer comienzo y otro comienzo cuando muestra la incidencia entre una llegada y una partida, un saludo y una despedida, un tránsito y un ocaso. El acuerdo tonal de voces y silencios entre ecos y acallamientos, docilidad y ligereza, marcan el rasgo de la experiencia de un saber esencial y del dolor desgarrante que trae consigo la diferencia extrema. Un temple de ánimo fundamental desde esta perspectiva toma proporciones históricas cuando prepara posibilidades de otro modo de actuar, de habitar, de ofrendar, de agradecer, de construir, de pensar, de presentir. Por ello es esencial el desasirse de lo acostumbrado, obvio y habitual. En todas nuestras relaciones y en nuestro estar abierto con las cosas, los otros, el mundo, bajo el cuadrante de cielo y tierra. Solo entonces, cito, tiene que venir una gran ruptura que arranque las cadenas que encadenan al hombre moderno a la objetualidad y a la ejercitación en ella. Pues serenidad y deshacimiento es lo que todavía no conseguimos. Y el hombre sigue enredado en el cálculo. Insiste Heidegger, a nuestra época le faltan la fuerza y la disciplina de la meditación, e igualmente la tranquilidad y la medida. Es importante tener como punto de mira la diferencia de ser en el trabajo de meditación histórica, porque la meditación, siguiendo a Heidegger, en cuanto es la propia diferencia, es la disposición a la transformación. Por su parte, la resolución es el dicho de esta transferencia o transformación de referencia, en medio de un disponerse de un saber y padecer esencial. Por ello, es el transformado preguntar por el ser como historia. La revolución que conduce al ser ahí como consecuencia de la verdad del ser, esa es mi única voluntad, declara Heidegger en Reflexiones 4. Gracias. Traductor. Sí. ¿Alguna pregunta? Muchas preguntas. Compañeras, ¿alguien quiera preguntar? Gracias, todo redondito. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta sobre la... mencionaste el espanto, ¿no? Y me parece interesante, si puedes ahondar un poquito más sobre la relación que Heidegger ve entre el asombro, el trauma y el espanto, ¿no? O sea, cómo pareciera que el temple en el primer comienzo y el temple en el otro comienzo son dos caras del mismo temple y de una relación
contraria con lo ente, ¿no? Si pudieras ahondar un poquito sobre esta disposición afectiva del espanto y su relación con el asombro. Sí. Bueno, sí, eso es parte, bueno, de un trabajo más amplio, ¿no? Pero habría como que situar que el asombro es el temple que origina, ¿no? La propia filosofía. Y precisamente porque surge en un ambiente griego en el que la cosa misma está, es lo que asombra, el ente mismo, ¿no? Tal como es, que es, ¿no? Justamente. Y la diferencia, bueno, que ya se están, que plantea Heidegger en este temple del otro comienzo, bueno, que el espanto puede propiciar, ¿no? Un pensar del otro comienzo, es justamente cuando alcanza a apropiarse, digamos, en esta abismalidad del ser. El ente es, pero en esta época, en una impertinencia, ¿no? O sea, como que está, no es de que no esté presente el ente, más bien hay un exceso, digamos, ¿no? De presentificación, por decirlo así. Y eso es lo que, desde cierta perspectiva, provoca espanto, ¿no? Hay otra perspectiva en la que el espanto mismo puede ser un impedimento de acción creadora, ¿no? Justamente cuando alcanza a dominar esta experiencia de ser una impertinencia, ¿no? Cuando nada se nos sustrae, cuando es pura disponibilidad, ¿no? Cuando el ente mismo también está como lejano de su propia esencia y más bien se vuelve la obstancia de un objeto, ¿no? Ahí un temple del espanto nos ha trastocado y parece dominar, ¿no? Como por completo una experiencia creadora, ¿no? Entonces, digamos que es interesante cómo Heidegger plantea las posibilidades del espanto como impedimento o como posibilidades de una nueva fundación. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Me parece que está muy claro todo. Solamente tengo una duda. Que puede ser, yo fui el que no entendí, no que lo haya cerrado. Escuché que afirmaste en un momento que la experiencia es antes de pensar. Creo que fue así textual. Entonces quería saber un poco más sobre qué concepción estás usando ahí de experiencia y qué de pensar, por qué razones. Uno, porque tanto en la pregunta por la técnica como en la esencia del lenguaje, que es como 12 de Heidegger, él hace una definición de experiencia, ante todo en la esencia del lenguaje. Y antes, este es de 56-57, antes en Carta sobre el humanismo, define pensar como en alemán el Vorbringen, es decir, un traer a presencia, un traer hacia adelante. Y yo estaba concibiendo que pensar y experiencia son lo mismo, en el sentido de mismidad, ¿no? Sí. No, idéntico, sino lo mismo en el sentido de mismidad. Entonces, cuando escuché que afirmabas que experiencia es antes de pensar, quería saber si ese pensar que se está pensando aquí, que él llama técnico en Carta sobre el humanismo, o es la experiencia que se está pensando de una manera técnica para poder hacer esa afirmación. ¿Cuál de los dos estaría pensándolo como en sentido técnico para poder afirmar que la experiencia es antes de pensar, porque tal vez son los mismos? Sí, bueno, vas a bueno, solo resumiendo la pregunta, ¿no? ¿En qué sentido dices que la experiencia es anterior al pensar si pareciera que desde la perspectiva de la obra de Heidegger puede entenderse como lo mismo? Sí, muy bien, muchas gracias por la pregunta. También Heidegger dice que son lo mismo. Eso, bueno, es más bien tomando las referencias de la experiencia en el periodo de Das Erasmus, ¿no? El tratado ontohistórico. Entonces, ahí textualmente dice, ¿no? Experiencia y pensar en este ámbito de la resolución son lo mismo. Ajá. Gracias. Yo no querría en este caso, sino insistir en una antigua discusión que ya tenemos, y es solo
que, por ejemplo, para el último Heidegger, el Zeit und Sein, die Kunst und der Raum, el arte y el espacio, y tiempo y ser, en el protocolo, en discusión con Hegel respecto de la interpretación con Parménides, dice muy claramente el ser no es fundamento ni es no fundamento, no es ni Grund ni Abgrund. De manera que me parece que tendríamos que tener en cuenta también la relación del último Heidegger con Vesinum y con los Beiträge en relación a si mantiene, si sigue manteniendo, sobre todo se ha dicho, un abismo ilimitado, ¿verdad? Claro, el Suisen del entre y de las topologías del Guerilla, no es un abismo ilimitado, es un espacio relacional que enlaza a las diferencias enlazadas también por la diferencia, pero no es un abgrund. Yo ahí siempre noto muchos ribetes de romanticismo que no creo que estén en Heidegger. Pero eso es una discusión antigua que tenemos, ¿no? No sé si es necesario para el anderer Anfang desembocar en esa experiencia de desfondamiento. Pregunto. Pensé que iba a decir. No. Espera. No, sí, entiendo el punto, ¿no?, de discusión. Y yo, de manera un poco provocadora, hice ciertos apuntes. Provocadora y no, porque no pretendía nada. Pero más bien me llama la atención cómo en estos cuadernos negros es continua la alusión a hacer una experiencia de ese abismo sin fondo, ¿no? Y me parece que está aludiendo Heidegger a esa desfundamentación que tiene que sufrir el ente humano, ¿no? A fin de ganar esa amplitud abisal, ¿no? Como si fuera una exhortación que está de la meditación de la historia del ser, el que el ser ahí, el que el Dasein, se conquiste, digamos, en esa apertura abisal o medida espacio-temporal fuera, digamos, del lineamiento metafísico, ¿no? Eso es a lo que nos aporta, digamos, la experiencia también del abismo, ¿no? Eso es a lo que nos está lanzando fuera de esa experiencia, digamos, metafísica, ¿no? Creo que es como una tarea previa, como si fuera un trabajo preliminar, el llevar a una experiencia, digamos, esa medida abisal. Ajá. Yo creo que debemos conservarlo como un punto de discusión, porque no es lo mismo una experiencia humana de la abismalidad del ente en desasimiento del ser, que por ejemplo en los cuadernos negros la expresión muy frecuente es el margen de espacio-tiempo. Un margen no es un abismo, un margen de espacio-tiempo. Sí. Sí, bueno, esa es una alusión. Mientras que el abismo, el desfondamiento, sí es una noción metafísica. Bueno, así como le está planteando Heidegger, ¿no? Me parece que te está dando ciertas vías a otra experiencia de pensar, ¿no? De otra experiencia del pensar, el propio abismo en sentido metafísico, como bien dices, ¿no? Pero sí, podría ser trabajado, ¿no? Más. Sí, gracias. Bueno, un poco en cierta conexión con lo que acaba de decir la profesora Oñate. Preguntarte sobre el temple desde el cual se experimenta la despedida, esto que has llamado el Abschied. Se entiende que hay en este tratado de Baden-Anfang, en el tomo 70, un intento de Heidegger
por ver la simplicidad o el juego, la copertenencia entre el tránsito, el inicio y el ocaso. Y ciertamente en la despedida hay, digamos, una vuelta a una posibilidad de volver a surgir el ente en su singularidad, ¿no? Pero la pregunta es, si digamos hay un temple, si así como hay un temple anímico del comienzo griego de que el ente se da, ha señalado lo del espanto en los Beiträge, pero esto de la despedida, ¿desde qué disposición anímica se abre? ¿Y cómo no pensarla como un, digamos, abismo en el sentido metafísico o en un sentido romántico, como una negación del fundamento o un desfundamento? Creo que un punto importante para entender en qué consiste el carácter metafísico, digamos, de la negación del fundamento, ¿no? Está en esto que Heidegger dice en los Beiträge, de que la mística no es sino la metafísica puesta contra sí misma. Es decir, una mera reversión de la pura presencia con una pura ausencia. Sin embargo, el esfuerzo de Heidegger es sí pensar esa singularidad de la donación de cada cosa en su diferencia, ¿no? O sea, que efectivamente la despedida dé lugar o nos lleve a nuestra estancia en medio de las cosas en su singularidad, asumiendo su diferencia, ¿no? Entonces, ¿desde qué temple anímico o cómo has pensado tú que se puede asumir esta despedida? Bueno, que también es un tema que después Heidegger no trata mucho más. Esto del Abschied, sobre todo es que lo trabaja ahí en Baden-Anfang, ¿no? Después un poco, en Baden-Heinis, vuelve un poco sobre esto, pero en verdad se va diluyendo este motivo, al menos es lo que recuerdo. ¿Tú cómo sitúas este tema del Abschied y los temples, etcétera, en relación con el Abschied? Bueno, gracias por la cuestión. Este asunto de la despedida, como dices, concentradamente se ubica sobre el comienzo, ¿no? Y creo que justo este tratado mantiene un diálogo y una cercanía muy especial con el texto de Conceptos Fundamentales de la Metafísica 41. Es decir, que ahí parece que se está manteniendo un diálogo con uno de los pensadores iniciales, Anaximandro, ¿no? Por lo tanto, me parece que esta experiencia de la despedida tendrá que aludir al asunto de la llegada y la partida, ¿no? Y lo que me lleva, digamos, a conectar en cuanto a temple fundamental, en cuanto a una disposición fundamental, pues es esta misma resolución a la diferencia. Uno, en tanto que resolviéndose a esta diferencia, también está como implícito una interiorizar, un recordar, una memoria, ¿no? Y como se está tratando de una despedida histórica, o sea, una despedida, en el caso de la filosofía, pues a su propio caso, ¿no? Entonces, en el caso del primer comienzo, ¿no? Entonces, digamos que es una disposición que toma esta proporción histórica, ¿no? Y que tiene que resolverse, digamos, a esta partida, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, sí es para seguirlo meditando, ¿no? Ese es un poco el trabajo, ¿no? Meditación. ¿Sí? Bueno, pero gracias, Babel. Continuando con la pregunta, estaba acordando, ¿pensás que ese temple puede tener que ver quizás con el retraimiento del que habla en el texto de habla del poema? Cuando habla del demente, del fallecido, del momento de la despedida del estirpe, de aquel que es de lo
va hacia el ocaso o vive la experiencia del ocaso. Entonces ahí habla del retraimiento. Sí. Me pareció que tenía que, cuando lo comentaba, estaba buscando el pasaje, entonces creo que Sí. ahí se puede, dice, el retraimiento es el recogimiento por el que la estirpe humana es recobijada a su más serena infancia. Y esta a su vez alarga de otro inicio primero. Sí. No sé si es lo mismo, pero me hacía acordar cuando estabas hablando de la lectura que surge en varios lugares, siempre me cuesta mucho comprender la solución. Sí. Si te parecía que pudiera... Sí, completamente hay una conexión ahí, ¿no? Creo que ese puede ser como una guía, ¿no? Que nos puede encaminar en esta experiencia de despedida, ¿no? O sea, como que es complicado porque ¿cómo se puede resolver un pensar teniendo como primera instancia despedirse, ¿no? Como que uno pensaría que el pensar se entrega a nuevas posibilidades y más bien quisiera uno saludar, ¿no? A lo que viene. Y en este caso más bien es decir adiós, ¿no? O sea, es no solo, como decíamos, no solo es fin, no solo es cese, ¿no? Sino hacer una experiencia que no nos arrebate de ese primer comienzo. Por eso es de que no estamos como tan... O sea, por una parte sí es una experiencia de separación, pero no vamos a deshacernos, digamos, de ese primer inicio, ¿no? Como el mismo primer inicio de la propia filosofía. O sea, tenemos que despedirnos porque sabemos que sus posibilidades son cubiertas, ¿no? Que las posibilidades de la filosofía, tal como ha marchado en su transcurso metafísico, alcanza, digamos, una completud. Y entonces, eso es lo que tenemos también que saber despedirnos. Pero eso solo es como en vistas de comenzar el propio inicio que funda, digamos, este primer comienzo, ¿no? Entonces, bueno, sí, me parece que estas conexiones entre que haces son muy propicias, ¿no? Sí. Es interesante porque en este trabaja mucho, porque trabaja analizando un poema, entonces está continuamente sobre la voz del poeta, ¿no? Y apela a las imágenes, ¿no? que utiliza el poeta en los diferentes versos. Y ahí él juega mucho con el tema de las estaciones, y las estaciones siempre responden a un ciclo que da inicio, que vuelve no quiero equivocarme porque no es un continuo, pero sí habla de ese ciclo en donde el mismo crepúsculo da lugar ya a otro inicio. Así, bueno, no es tan esa no me acuerdo cómo lo traduce, pero pues sí, sería eso. Pero es muy importante la vivencia de la noche. Eso es. Para la nueva aurora, ¿no? Por sí, es fundamental. Sí, claro. La estancia en la noche. Sí. Sí, bueno, en este texto es interesante porque no trabaja para nada con el abismo, por ejemplo. En este texto que estoy citando, no para nada, en ningún momento se habla de abismo. Es interesante eso. Es justamente el valle donde aparece. Bueno, pues